Hola amigos, soy Jonan Yungue, poeta y escritor del sur de Chile. Estoy acá en Puerto Montt en un día de verano muy lindo para ofrecerles nuevamente una entrevista del grupo Los Independientes, pero en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una escritora uruguaya radicada en México, Miriam Maya, autora del libro Aborto, la solución final. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Johnny, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí contigo. Para mí siempre es un placer poder hablar de este tema y que podamos aclarar un poco sobre la actualidad. Bueno, primero que todo quiero partir preguntándote por algo muy concreto, porque yo sé que este libro quiere crear conciencia y a lo mejor quizá me estoy adelantando un poquito a lo que tú vayas a responder, pero eso es lo que, como lo percibo, y es un libro muy especial que permite aclarar muchas dudas y que es bueno que se haya hecho porque realmente es desde mi punto de vista, muy útil para muchas personas. Y por lo mismo quisiera preguntarte, ¿por qué estás en contra del aborto? Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque es un poco el objetivo de mi vida actual, ¿no? Eh, Quería leer también el significado de la palabra que vamos a tratar hoy. O sea, no me gusta y no estoy de acuerdo con el aborto porque siento que es la forma más alta y más abyecta de discriminación, porque estamos eligiendo si un ser humano puede nacer o no, y si un ser humano puede venir al mundo o no. Entonces, cuando dicen que es un derecho de la mujer poder abortar a una persona, yo digo que no, porque si, por ejemplo, tú querés donar un riñón, bueno, tú tenés dos riñones y si tenés ganas de donar un riñón, podés hacerlo, porque son dos riñones que te pertenecen y tú estás decidiendo sobre tu propia salud, sobre tu propio bienestar o sobre si querés ser generoso con alguien que lo está necesitando mucho. Hasta ese momento tenés derecho sobre tu cuerpo, pues se trata de tu riñón o de tu cerebro, de lo que tú quieras donar o quieras decidir. Pero en cuanto al aborto, es una forma de discriminación tremenda porque es un nuevo ser. O sea, ya no es que tú estás decidiendo sobre un órgano de tu cuerpo, estás decidiendo sobre una segunda persona que depende de ti para vivir. Y no solamente eso, con el hecho de que está grabado por el vínculo, porque estás exterminando a alguien que es tu propio hijo. Y tampoco cabe acá que me puedan decir que lo que pasa que está en las primeras etapas, no, porque en las primeras 24 horas, como seres humanos, ya tenemos nuestro ADN propio. O sea que en todo momento somos valiosísimos, importantes y una maravilla, porque en todo momento estamos absolutamente marcando una etapa diferente de esa vida que luego se va a desarrollar. Pero me parece importante también leerte la definición de discriminación. Acá dice, es una forma de rechazo social injusto basado en estereotipos, prejuicios y estigmas que afecta a los derechos humanos de las personas. Entonces, creo que acá lo está diciendo muy claramente, afecta a los derechos humanos de las personas. Entonces, si hay discriminación porque de pronto hay un grupo humano en donde somos heterogéneos, pero tenemos que aceptarnos porque todos tenemos el derecho de ser persona, tampoco podemos olvidarnos de que ese bebé que está ahí gestándose tiene el mismo derecho que el primer derecho que es la vida. Entonces, esa discriminación que se da en un aborto, me parece que es la primera cosa que está muy mal, porque nos estamos tomando un derecho que no tenemos. Claro, totalmente o muy de acuerdo en todo lo que tú dices, sobre todo en respecto al primer derecho, que es el derecho a la vida, que de ahí nacen todos los demás, porque si usamos el sentido común, nos vamos a dar cuenta que
Si no hay derecho a la vida, el resto de los derechos carecen de sentido. Por eso es importante que no se discrimine en ese sentido, entendiéndose como discriminación negativa, porque también hay una discriminación de tipo positiva, porque, bueno, ya que me metí en el tema, voy a hacer una pequeña explicación breve de que la palabra discriminar viene de discriminare, que significa distinguir, discernir, elegir. Y esto puede ser para algo que tenga una connotación negativa o positiva. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado como sociedad a darle una connotación negativa, entonces entendemos como algo malo, pero no necesariamente puede ser algo malo. Pero para que no nos vayamos del punto, yo creo que vamos a seguir con el tema que tú estabas mencionando. No, pero ya que lo dices, fíjate que es un buen punto que debemos tratar acá. Ese es justo el problema que está habiendo actualmente. Está habiendo una transformación del lenguaje y del vocabulario. Entonces, estamos en una sociedad donde no todos son escritores, donde no a todos les gusta leer, donde hay gente que jamás toca un diccionario ni con la punta del dedo porque no está dentro de sus intereses. Entonces, ¿qué va pasando? Toda esta sociedad está ahora con una confusión en cuanto a la acepción de las palabras y al lenguaje que nos lleva justo a eso, a la desinformación. Porque yo sé, eso que tú decís de la discriminación, es así. Es como si pudieras discriminar entre dos cubiertos, ¿no? Ahora no voy a usar una cuchara, voy a usar un tenedor. Sí, y lo apoyo y tenés razón, y esa es una acepción correcta del lenguaje. El asunto es que estamos usando las palabras y las estamos manipulando y las estamos llevando hacia un lado que no es la acepción que se usó toda la vida o que usaron nuestros padres o que usaron nuestros abuelos. Entonces, por eso mismo es que estamos acá. Justo nosotros como escritores creo que tenemos un gran compromiso y tenemos que tratar de aclarar toda esta confusión y esa situación. Fíjate la publicación anterior que hablamos del matrimonio. Justamente es lo mismo. La palabra matrimonio ya no se usa con la acepción que con la que fue creada. Ya se le está dando un giro y un vuelco, entonces todos estamos confusos en cuanto a eso derive. Por ejemplo ahora, ¿no? Que estamos hablando del aborto. Se habla de interrupción. Eso también está mal armado. Porque si yo ahora interrumpo esta comunicación contigo, nosotros podemos reanudar la conversación y la comunicación. Pero un embarazo no se puede interrumpir porque estás terminando con una vida y no podés reanudar esa vida otra vez. Entonces, ahí tenés cómo están cambiando el lenguaje para que a la gente no le suene tan tremendo, ¿no? Como decir, estás terminando con una vida con un aborto. No, entonces mejor decimos, interrupción del embarazo. Estamos deslavando los términos y estamos deslavando las ideas. Y eso es tremendo. Incluso tú hace un tiempo me hablaste de otro término también que para mí es muy importante, que también fue cambiado. No sé si te acordás cuando hablaste del psicólogo. ¿Te acordás? ¿Lo podrías decir ahora? Sí, es un psicólogo estadounidense, George Weinberg. Él tenía pacientes y dentro de sus pacientes tenía pacientes también que eran homosexuales. Y él tenía mucha experiencia con el sufrimiento que tenían ellos y todo esto. Entonces, dentro de, como en psiquiatría, existe el término fobia, que significa miedo o rechazo, entendiéndose de que yo tengo un temor a algo. Desde ese punto se entiende la fobia psiquiátrica, miedo o rechazo, porque tengo un temor grande a algo. Y por otro lado, existía el término homo, que ese miedo o rechazo tú puedes tenerlo hacia las arañas, hacia distintos animales o distintas especies. Por eso se habla de aracnofobia, miedo a las arañas. Le ponen el nombre de un animal y le agregan la palabra fobia, miedo a ese animal o a esa especie. Y si en estricto rigor, si decimos homofobia, homo,
como especie tiene el significado de humano, porque también tiene el significado de igual, pero aquí, como especie, el significado de humano, no de igual. Entonces, como humano sería miedo al humano. Eso sería de manera más que tenga más sentido la palabra homofobia. Pero como este psicólogo le dio el significado de desprecio a los homosexuales, porque la achicó, en vez de decir homosexual le puso homo, y fobia, en vez de ser miedo lo puso como el miedo también es un rechazo, entonces le agregó el otro de rechazo como desprecio, no como miedo. Y ahí se produjo la confusión, cuando lo que tenía que haber sido en realidad es miedo al humano, ahora parece como desprecio al homosexual, porque un psicólogo lo manipuló en 1965. Justamente a eso me refería. Ahora lo que estamos nosotros teniendo es una batalla lingüística, donde se está discriminando el significado real de las palabras y lo estamos cambiando para dónde queremos llevar la manada, para dónde queremos llevar el general de la población humana. Entonces, ahí está el punto. Que bueno, te agradezco mucho, Johnny, que justo hayas explicado este tema, que venía a colación muy importante el día de hoy. Y bueno, y dejar eso en claro, ¿no? Que es mejor hacer un uso de las palabras real para que no estemos desinformando, sino que estemos dando una información cultural real en donde las personas, los jóvenes, sepan qué está pasando y no estemos maquillando, porque yo siento que estamos maquillando situaciones que son realmente complejas y graves. Se podría decir que engañando a la gente al usar palabras a nuestro acomodo, puede a lo mejor significar varias cosas, pero le voy a ir por este lado para que así me beneficie. Y lo malo es que la gente no lee mucho, no se informa mucho, entonces desconoce de etimología de las palabras, de cuál era el espíritu de la ley en muchos casos cuando hacen leyes también, y se empieza a tergiversar todo, las palabras, las leyes, y al final resultan muchas veces en leyes totalmente ridículas que son contrarias a su espíritu inicial, a lo que se pretendía, y se le da un mal uso por grupos políticos, grupos de activistas, y eso va corrompiendo, va destrozando la mente de la sociedad, el alma de la sociedad, el espíritu de la sociedad, que lo va contaminando y le va haciendo, le puede pintar que los pajaritos son seres monstruosos y que a lo mejor los lobos no matan ni una mosca, pueden dar vuelta al mundo como quieran mediante el uso de la palabra. Cuando la gente no está muy instruida sobre el significado de las palabras, hacen lo que quieren con la sociedad porque llegan más rápido mediante la ignorancia. Y lo más terrible es que es más difícil, es más fácil engañar a alguien que después convencerlos de que han sido engañados. Yo les recomiendo a todas las personas que se interioricen, se documenten, que averigüen, que lean, que busquen varias fuentes de información, porque hoy en día tú buscas algo y te aparece con un término equivocado, buscas en otras fuentes otro término equivocado, pero si buscas en varias fuentes vas a ver que hay matices diferentes y que por otro lado de repente salen sorpresas, y tú vas a esa sorpresa y averiguas que esa era la etimología, el significado original de una palabra, y que todas las demás que dicen lo contrario son porque su uso se hizo popular y la RAE lo autorizó, lo que no significa que esté bien o mal. Y muchas gracias, Johnny, por esta oportunidad de hablar de un tema tan importante actualmente. Pero muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, Miriam, y gracias a toda la gente que está escuchando.